Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Se apagan las luces que están sobre el hombre para que tú vengas y ocupe tu lugar, Señor. Tú delante de nosotros y nosotros detrás de ti, Padre amado. Gracias, Señor, por tu presencia. Tu presencia, Señor. Como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Pero si tú vas conmigo, yo iré. Tranquilo, Moisés, mi presencia irá contigo. Aleluya. Y yo creo firmemente que la presencia del Padre está aquí esta mañana con nosotros. ¿Cuánto la podemos sentir? Por eso la alabanza dice que me falte todo, que se vayan todos. De los que se tengan que ir de nuestros lados. Pues sí, pero que no me falte su presencia. Eso, iglesia amada, lo que vos tenés que... Vos tenés que preocuparte y ocuparte que no te falte la presencia de Dios. Deja de llorar a tus saúles. Ya dijo el Señor aquí. Deja de llorar a tus saúles. Ay, que la abuelita, que la madrina, que no vino, que me dijo... Que no te falte la presencia del Padre. Porque si tenés la presencia y tenés una palabra, una promesa, lo tenemos todos para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Dale las gracias al Señor esta mañana. Que tenemos su presencia, tenemos su palabra, tenemos su promesa. Porque las promesas en Dios son sí y amén. En Él son sí y amén. Y lo que Dios promete por su palabra, decir Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque lo que Él dice lo hace. Y si Él nos dijo, no te dejaré ni te desampararé, ¿y por qué llorar? Me siento solo. No, está el Señor. Dios poderoso, lleno de amor y de misericordia. Toma asiento, Dios bendiga a toda la iglesia. Hoy tenemos visita, está Milton con su esposa Alicia, Dios los bendiga. Está allí una amiga de Juliana también, Dios la bendiga. Dios bendiga a los que hemos podido llegar esta mañana. Vamos a orar por los que no pudieron. Algunos están descompuestos, engripados. Pero bueno, ahí el Señor ponga su mano de sanidad. Después vamos a orar por ellos. Mirá, yo pensaba, porque sí, uno piensa, ¿no es verdad? Y yo pensaba que el Señor me iba a permitir ministrar una palabra. Pero ayer cuando llegué de la escuelita bíblica, que compartí a la mañana un poquito con los niños aquí, cada tanto vengo de sorpresa a ver a los niños. Y cuando llegué a mi casa y estaba por descansar un ratito, el Señor me susurró una palabra. Y la palabra que el Señor me susurró me dijo, despojaos. Fue lo único que el Señor me dijo antes de descansar un ratito. Me dijo, despojaos. Y ahí me dejó. Y a la noche cuando yo voy a preparar el mensaje y decirle al Señor, bueno, Padre, confirmame si es esto. Él me dijo, yo te dije y te hablé del despojo. Entonces empecé a buscar qué significa despojarse bíblicamente. ¿Cuántos quieren saber? Gracias por su entusiasmo, muy bien. Por eso yo, hasta que termine este mes, al menos a mí el Señor me ha dado esta directiva de tomar esta coordenada profética. Quizás a los otros ministros el Señor los direccionará en diferentes coordenadas de este mes. Pero a mí me ha puesto en esta coordenada que dice enseñanzas y explicaciones de diferentes maneras. Así que esta mañana el Señor nos va a enseñar qué significa la palabra despojaos o despojarse. ¿Cuántos quieren saber? Mira, la palabra despojarse, para los que toman nota, bíblicamente significa a la acción de renunciar. Cuando yo me despojo de algo, tengo que renunciar a la vieja naturaleza y al viejo hombre y a sus obras
para revestirme de una nueva naturaleza en Cristo. Entonces, cuando yo me despojo, renuncio, decir, al viejo y a la vieja, pero de nosotros, de la vieja naturaleza y del viejo hombre. No te quiere despojar de tu esposo y me despojo de esta vieja, no. Me despojo de este viejo, no. Está hablando de nosotros. De nosotros, ¿no es verdad? ¿Para qué? Con el fin de ¿qué? De revestirnos de una nueva naturaleza en Cristo. Sí, en Cristo. Por eso Cristo tiene que ser nuestro modelo de vida a seguir. Por eso tenemos que leer más los evangelios, siempre recordar, ver la vida de Cristo. El apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo? Cristo tiene que ser nuestro modelo. Ayer con mi hija compartíamos que, ¿cuántos saben que hay una serie que se llama Chosen? The Chosen, ¿no? The Chosen, que es la vida del Señor, el ministerio de Cristo hecha, pero muy bíblicamente, y bueno, y le agregan la parte de lo que hubiese sido el Señor en ese momento. Y mi hija me compartía cuando él le lava los pies a los discípulos y le toca lavar los pies a Judas. Y Judas ya lo había entregado, porque dice que Judas se levantó de la mesa, hizo lo que tenía que hacer y volvió. ¿Y qué le dice en esa parte cuando le lava los pies? Mi amigo. ¿Y cuánto tenemos que aprender de Cristo nosotros? Nosotros cuando nos traicionan lo que queríamos hacer, sacar la espada del zorro y empezar a cortar cabeza y decir, tranquilo, Juancito. Tranquilo, Juancito. Tenemos que imitar más a Cristo, porque dice que cuando uno se despoja, renuncia de la vieja vida, del viejo hombre y de la vieja naturaleza pecaminosa, nos tenemos que revestir de Cristo. Y para revestirnos de Cristo, decirle, tengo que conocer la vida de Cristo y leer la vida del Señor. ¿Y cómo vamos a conocer a Cristo? ¿En dónde? En la palabra, por medio de los evangelios. Porque después las cartas apostólicas dan testimonio de ese Cristo. ¿Pero por qué? Porque esos varones tuvieron un encuentro con Cristo y testificaron y tuvieron un cambio de vida. Todos los discípulos tuvieron cambio de vida. Vaya que si tuvieron cambios de vida. Bueno, el único que no cambió fue Judas, pero bueno. Estaba escrito que era el hijo de la perdición. Pero Pedro, ¿no? Que el otro día lo mencionaban aquí, uno de los ministros. Pedro, cuántas cosas tuvo que entender Pedro y cuánto tuvo que aprender hasta que al fin, decía al fin, hacía así, al fin entendió la voluntad del Señor. Por eso despojarse significa revestirse de la naturaleza de Cristo. Este proceso implica un cambio de actitud y conducta. Cuando nosotros nos revestimos de Cristo, nuestras actitudes y conducta cambian. Dice, abandonando los deseos y prácticas pecaminosas y adoptando los valores y enseñanza de Cristo. Por eso siempre decimos que el Evangelio no es una religión. El Evangelio es buena noticia de salvación. Y Evangelio significa una relación con el Señor, un estilo de vida. Porque religión es religar, atar, algo repetitivo. ¿Cuántos estuvimos en una religión? Yo estuve en una religión, ¿no? Y la religión me hacía repetir cosas, rituales. Yo siempre le cuento a ustedes, yo me estudié en un colegio de cura, terminé en ese colegio de cura, en el colegio Marín, y toda la semana cuando nos mandaban a confesar eran los mismos pecados. Yo ya me sabía la penitencia de memoria. Yo ya sabía que el cura me iba a decir 10 Ave María, 10 Padre Nuestro, 3 Gloria, 3 Confieso y 3 por mi culpa, por mi grandísima culpa. Entonces yo confesaba los mismos pecados y ya sabía de memoria lo que tenía que hacer. Pero me levantaba de ahí, me calmaba un poco la conciencia, salía de ahí y al otro día volvía a mis andanzas. Hasta la otra semana que nos mandaban a confesar, golpeábamos la ventanita. Yo creo que hasta los curas ya ya sé lo que me va a decir. Como uno no los ve detrás de esa ventana, capaz que están. Y a lo último, cuando termina la persona de decirle lo mismo de siempre,
Bueno, te absuelvo, hijo, del Padre, el Hijo, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Anda a orar, anda a rezar. Es decir, eso es religión. Pero en Cristo, es decir, es relación. Por eso no es religión. Nosotros no somos de la religión evangélica. Somos de Cristo. Anunciamos el evangelio de Cristo. Es decir, y también despojarse es un acto de voluntad. Por eso siempre te digo, la decisión parte del corazón de uno. Nadie te puede obligar a que vos renuncies a tal o cual cosa. Eso lo tenés que decidir vos y lo tengo que decidir yo. Es un acto de voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Vendría a ser lo que el Señor llama el libre albedrío, porque el Señor nos dio la libertad de escoger lo bueno o lo malo. La palabra es clara y dice: yo he puesto delante de ustedes la bendición o la maldición. Ahora, dice el Señor, sean ustedes los que decidan. Es decir, Dios hace su parte, pero yo hago la mía. ¿Y cuál es mi parte? Decidir. ¿Y qué decido? Renunciar, despojarme, cambiar mi vieja naturaleza pecaminosa y despojarme del viejo hombre con sus acciones y conductas, que ahora vamos a ver por la palabra. Y alejarme, ¿no es verdad?, de lo viejo para abrazar lo nuevo. ¿Cuántos quieren abrazar cosas nuevas? Iglesia amada, si no nos despojamos de los viejos, jamás podremos alcanzar lo nuevo. La Biblia que dice que Dios no puede poner vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el odre viejo, si le pones vino nuevo, ¿qué pasa? Se hincha, revienta y se desparrama el contenido. Por eso la gente que no se renueva en Cristo, llega un momento que ya está tan acostumbrado a ciertas cosas, a cierta rutina. Bueno, tengo que ir a la iglesia, tengo que llegar a tal hora, ahora se van a cantar 5 alabanzas, después viene la palabra, yo sé ya quién va a predicar, hoy es domingo y seguramente le toca al apóstol. Si uno viene con todo, los miércoles no, yo sé que los miércoles alguno del equipo ministerial, los jueves está el pastor, Brian, entonces, y si uno entra en esa... Pero cuando vos venís con expectativas, decís: Señor, ¿qué tenés vos para mí hoy? Yo cada vez, hermano, que me conecto al Zoom en las clases de mi apóstol, yo estoy con expectativa, porque yo digo, algo nuevo el Señor me va a decir y me va a enseñar. Por eso decía, abrazá lo nuevo y despojá lo viejo. Renunciá a lo viejo, a las viejas costumbres, a las viejas manias. Veo que hay un dicho que dice: el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Es decir, eso es para el mundo. Son los dichos para el mundo, para los que viven en la corriente de este mundo, para los hijos de Dios. Decir, no es así. Porque nosotros, aunque algunos vamos perdiendo el pelo, pero junto con la pérdida de pelo, ya hemos perdido las viejas mañas. Porque nos estamos renovando según la naturaleza de Cristo, para parecernos a Cristo. Aleluya. Vas a decirle: chau, viejo. Chau, vieja. Esta mañana te voy a dar una patada y te va a ir allá al Congo belga. No te quiero en mi vida, ni al viejo hombre, ni a la vieja mujer, ni a las viejas costumbres, ni a las viejas mañas. Chau, viejo. Chau, vieja. Te vas a ir y te estás yendo de mi vida. Porque yo me voy a revestir de la gracia de Cristo, me voy a revestir de la naturaleza de Cristo, de mi Cristo, del Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario, del Cristo que me escogió, del Cristo que me limpió y me lavó con su sangre, perdonó mis pecados, borró mis rebeliones, me hizo libre de mis iniquidades y ahora soy libre en Cristo, porque la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Chao. Goodbye. Adiós. Arrivederci. Hasta nunca, baby. Chao. Porque las cosas pasadas quedaron en el pasado. Muy bien, allá atrás. Fuera, decía alguien. Vete. Me acuerdo de una hermana, cuando la orábamos,
Sí, vete, vete. Digo, repita conmigo, hermano. Sí, vete, vete, decía ella, vete, vete. Y tanto repitió, vete, vete, que hasta se fue ella también. Sí, decía ella, vete, vete. Cuando decía, yo la oraba, espíritu inmundo del diablo que la atormenta, vete. Y ella decía, sí, vete, vete, vete. Sí, pero decirle, se va a ir. Pero yo me voy a quedar con la nueva naturaleza. Mirá, ¿qué es despojarse del viejo hombre? ¿Qué es lo que implica del viejo hombre? Número 1, como te dije, renuncia a la vieja naturaleza. Se refiere a la naturaleza pecaminosa que todos heredamos, porque todos heredamos esa herencia pecaminosa. ¿Por quién? Por la caída del hombre en el Edén, ¿no es verdad? Por Adán y Eva, los primeros padres. Pero también dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 6, que por el segundo Adán, que es Cristo, fuimos libres nosotros de esa naturaleza. Y que nos lleva a actuar en contra de la voluntad de Dios. Mirá, cuando nosotros no renunciamos a la vieja naturaleza, por eso la gente que hace, actúa en contra de la voluntad de Dios. Es decir, que si Dios le dice algo, si no hay una renuncia, ¿qué hace la persona? Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Número 2, decir renovación de la mente. Mira, es necesario un cambio en la forma de pensar. Es decir, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Dice que el libro de Proverbios, tal es el pensamiento, tal es el corazón. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, abandonando los patrones de los pensamientos propios de la vieja naturaleza y adoptando una mentalidad renovada por el Espíritu Santo. ¿Y qué es renovarnos en el pensamiento, en la mente, con los nuevos pensamientos? Veo que hay gente que siempre habla del pasado. Yo me acuerdo una vez cuando hacíamos las salidas con las damas para el Día de la Madre. ¿Cuántos recuerdan? Que las llevábamos a cenar ese día. Ahora lo hacemos acá en la iglesia, pero antes salían las damas. Me acuerdo 3 muchachos. Decir muchachos. Y no era la película, ni la canción del mundial. Y estos 3 muchachos habían tenido una vida bastante. Habían caído presos por un montón de cosas. Y supuestamente estaban en la nueva naturaleza de Cristo. Pero en un momento yo empiezo a oír. Y había otro varón en ese momento. Y me miraba como diciendo, sí, pastor, ya me doy cuenta, tu cara y lo que querés decir. Pues ya me conocía. De cómo ellos se jactaban de la vieja vida. Y a ver quién había sido más picante dentro de la cárcel. El que no se había agarrado con 3 y 4 y los había tirado al piso. El otro que decía que como que era más fuerte. No, yo a 20. Cada vez iban aumentando más. Y el otro, no, porque vos no me conociste a mí. Yo decía, mirá de lo que están hablando. Cómo se jactan de la vieja vida. Entonces me levanto y les digo, discúlpenme, muchachos. A mí me daría vergüenza jactarme de la vieja vida. Ustedes tendrían que hablar de la nueva vida en Cristo. ¿Y saben qué? No creo que hayan sido tan picantes como dicen. Porque ahora cuando un endemoniado se manifiesta son los primeros 3 que saltan y quieren salir disparando de la iglesia. Así que no creo que hayan sido tan picantes como dicen. ¿Y saben qué? No sea cosa, y le pongo punto suspensivo porque esto se está grabando y va a salir a las naciones y lo dejo ahí. No sea cosa, punto suspensivo. Quedaron, uno me dijo, Porque cuando uno se jacta de tanto y da tanto,
alarde y se cree tanto, pero no sea cosa que... Le dejo 3 puntitos ahí. A lo que voy, que hay gente que puede estar en Cristo, pero ¿qué hace con el pensamiento? Se acuerda, ¿no? Porque yo antes, cuando yo salí, cuando tenía 20, a mí no había que, patitas alegres, no había quien me paraba. Yo cuando pasaba, pero se peleaban por mí. Mirá vos. Porque algunos de ustedes conoce gente así que estando en Cristo siguen hablando de esas cosas. No, porque cuando yo entraba, puf. Decí mucho puf y poco Cristo. Yo prefiero más Cristo y menos puf. Porque si me voy despojando del viejo hombre y de la vieja naturaleza con que Cristo me hizo libre, me voy renovando en el espíritu de mi mente. Y ahora ya no pienso en las cosas del pasado pecaminosa, pienso en las cosas del reino. ¿Qué puedo hacer para el reino? ¿Cómo puedo ganar almas para el reino? ¿Cómo puedo ser útil para el Señor? Aleluya. Decir renovación del espíritu de la mente. Es necesario un cambio en la forma de pensar. Abandonando los patrones de pensamientos propios y de la vieja naturaleza, adoptando una mentalidad renovada por el Espíritu Santo. ¿A quién necesitamos para que renueve el espíritu de nuestra mente? Decir al Espíritu Santo. Le tenemos que decir: Espíritu Santo, renueva el espíritu de mi mente. Yo que yo siempre le digo a ustedes, hagan esa oración de continua, digan: Espíritu Santo, renuévame el espíritu de mi mente. Abre mis ojos espirituales para que vea y mis oídos para poder oír y entender tu palabra. Mirá lo que dice Romanos 12 del 1 al 2 en palabra de Dios para todo. Y me encanta porque en esa versión lleva el título de ese capítulo que dice: así es la nueva vida. Es decir, esta es la nueva vida. Cuando yo me voy despojando del viejo hombre, de la vieja naturaleza de vivir, y me voy renovando y revistiendo de Cristo, que hay una manera de vivir. Y acá donde entra el libre albedrío. Porque soy yo el que decido si quiero esa nueva manera de vivir o seguir viviendo la vieja vida, la vieja manera. ¿Cuántos quieren la nueva manera de vivir? Según Cristo, según la palabra. Y mirá lo que dice aquí el apóstol Pablo. Romanos 12, 1 y 2 en la versión Palabra de Dios para todo. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, y esto me encantó cuando meditaba en este versículo anoche. Dios me ha mostrado nos ha mostrado tanta misericordia. ¿A cuánto el Señor le ha mostrado tanta misericordia? Usted sabe cuál es el significado. Hemos enseñado la palabra misericordia. Esa palabra se divide en dos: miser, que son miserias, y cordia, que es corazón, cardio. Significa que a pesar de las miserias de mi corazón, el Señor tiene compasión de mí. ¿Por qué? Porque el Padre me mira a través de los ojos de Cristo. Para eso vino Cristo a cumplir el sacrificio vivo en la cruz. El Padre, por medio de Cristo, cada vez que ve a Cristo, el Padre se acuerda del sacrificio de la cruz y dice: por amor a mi Hijo, a mi único Hijo, tengo compasión de ellos. Por eso, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Una parte es del Señor, pero otra parte es mía. Dice el Señor: yo tengo misericordia, pero yo quiero que ustedes entreguen todo su ser en sacrificio a mí. ¿Qué es entregar todo nuestro ser? Cuando la Biblia habla de todo nuestro ser, dice mente, alma y cuerpo. Porque el hombre es tripartito, no es una sola parte, no somos todo carne. Es decir, somos carne, cuerpo, espíritu, mente y alma, sentimientos. Por eso algunos se tienen que sanar de esos sentimientos. Les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda,
Mira, cuando nosotros nos entregamos al Señor, nos estamos ofrendando. Por eso ofrenda no es solamente traer un billete al alfolí y decir, ya ofrendé para Dios. No, eso es parte de la adoración que uno le quiere dar al Señor, desde la generosidad del corazón. Acá está hablando de una ofrenda que nosotros nos tenemos que ofrendar al Señor. ¿Cuántos quieren entregarse, pero de lleno, ofrendarse al Señor? Te van a sacrificar. ¿Estás listo para el sacrificio? ¿Y qué es sacrificar? Que te van a empezar a apretar y te van a pasar por la prensa para sacarte tu mejor aceite cuando te ofrendes a Dios. ¿Duele? Hay cosas que sí, van a doler, pero te van a sanar el alma. El alma. Dice, esa ofrenda es que su vida debe ser dedicada solamente a Dios. ¿A quién tenés que entregar tu vida? Solamente a Dios. Pues hay tanta gente que le entrega su vida a tantas cosas, al gauchito Gil, a la Pachamama, al tarot, al horóscopo. Yo soy de tal, de cual, de ascendiente de acá, ascendiente de allá. No, vos sos de Cristo. Yo siempre me acuerdo cuando trabajaba me preguntaban, ¿de qué signo sos? El de la cruz, le decía yo. ¿Y qué es ese signo? Cristo, porque yo soy cristiano y no creo en los signos. No, pero mirá que no creo en los signos zodíacos, no me rijo por el signo, me rijo por la voluntad de Dios. Pero algunos cristianitos, hermanos, ¿de qué signo son? De Aries. No sé, algunos se agarran la cabeza y se ríen, no sé, Dios está hablando. ¿Y ascendiente en qué? En Virgo. Ay, vos sos del signo de la tierra. Sí, soy muy terrenal. Dice, muy terrenal, muy terrenal. No, vos sos de la cruz. Sos del signo de la cruz, porque Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. Eso es ofrendarse, porque cruz significa muerte. Cuando yo tomo la cruz de Cristo, estoy diciendo, Señor, yo voy a hacer morir los deseos de mi carne para hacer la voluntad tuya. Porque ya no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. No es lo que yo deseo, es lo que tú deseas. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. No es lo que a mí me guste, es lo que a ti te gusta. ¿Te das cuenta la diferencia de la nueva naturaleza en Cristo? Pero algunos pelean, dicen, no, Señor, tócame esto, pero esto, no, esto lo manejo yo. ¿Y qué aparece con el yo? Es decir, el ego del hombre, el orgullo del hombre. ¿Y sabes qué? Como tenemos que aprender de Cristo, mira, nuestro Dios es un Dios tan educado que cuando yo no le doy lugar en mi vida, el Señor se hace a un lado. Él no obliga nada a nadie. Por eso en el libro de Apocalipsis, que es para la iglesia ese versículo, no es para evangelizar como nos han enseñado, mal enseñado, porque Él está a la puerta del corazón y esa carta es a la iglesia. Está golpeando a la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, por eso te digo que es voluntad propia. El que me abre, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es decisión propia. Mira, versículo 2 del mismo Romanos 12, en palabra de Dios para todo. No vivan según el modelo de este mundo. Si estamos en Cristo, en la nueva naturaleza de Cristo, ¿qué tenemos que vivir? Según Cristo y no según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Que esa es la voluntad de Dios. Porque en Reina Valera dice, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En esta versión lo dice lo mismo, dice, así podrán entender. Entonces quiere decir que cuando yo me voy despojando, se me va aclarando el entendimiento. Porque hay gente que no entiende, dice, no entiendo. ¿Cuántos años que tenés evangelio? 50. Y no entiendo, porque no se despojan.
o se despoja en ciertas áreas de la vida, pero otras no. Por ejemplo, y acá voy a matar una vaca sagrada y voy a meter en la espada bien afilada. Por ejemplo, las películas de terror, el género terror, es decir, son portales abiertos. Hay espíritus inmundos. Pero hay gente que le encanta el género del terror y pueden estar en Cristo, pero ellos te dicen así: pero a mí no me afecta, porque yo soy el último guerrero de los últimos tiempos. Y como dicen, me encanta cuando se refieren a las mujeres, las guerreras. Yo soy Gina la guerrera y tengo la espada. Y después resulta que los niños comienzan a tener pesadillas. Porque hay gente que dice: no, a mí no me afecta. Si sabemos que son portales abiertos, como hay películas que también son géneros de la hechicería, de la brujería, yo por más que sea Gino el guerrero, o me crea ser Gino el guerrero, si Dios me dice que eso no es bueno para mí y yo me estoy entregando y ofrendando al Señor, ¿qué tengo que hacer? No ver más y renunciar a ese gusto. Te digo género de terror como porque a otro le gusta otro género. Bueno, y no vayamos a los géneros más profundos. Que de modo que si uno está en Cristo, más vale que se haya renunciado a eso. ¿Usted me entiende? Ponían a alguien en algún tiempo en el Facebook: el que le entienda. Pero hermano, hay cosas que a nosotros como hijos de Dios no se nos son permitidos. Y hay gente que quiere suavizar y poniendo su argumento propio para espiritualizar. Mira, hace unos días alguien se compró algo y tenía una serpiente. Yo le dije: la serpiente, ustedes saben qué representa. Y alguien dijo en forma como de chiste o no: ay, pero Moisés levantó la serpiente en el desierto. Porque veo que algunos, cuando tienen que agarrar la Biblia para su propio provecho, ¿cómo la saben? Pero a otra persona se ve que entendió y querían arrancarle la serpiente de ese producto, cortar, y no había forma. Entonces, ¿qué decidió? Tirar ese objeto que tenía la serpiente. Entonces yo dije: eso es obediencia. Porque hay cosas que a nosotros nos gusta o no, y a veces no queremos. Señor, esto sí, pero esto, y jugamos al oso con Dios. Dios dice: oso, y nos vamos, oso. Y Dios dice: bueno, seguís jugando al oso y te vas a convertir en un zoológico. Porque se te va a venir el oso, el león, pero no el león de la tribu judía, el león rugiente, la serpiente antigua, y bueno, y vivirás la vida del zoológico. Ahora, yo no quiero la vida del zoológico, yo quiero la vida nueva en Cristo. Entonces, si las cosas que Dios me dice: esto no, esto te hace mal, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar, entregarlo al Señor y decir: Señor, está bien, me gusta, tengo pasión por esto, pero yo lo voy a sacrificar en el altar. Recuerdo cuando un joven una vez era apasionado por River. Lloraba por River cuando perdía, se amargaba por River. Un día no fue a la cena del cumpleaños de su hermana por River porque había perdido River. Hasta que tuvo que sacrificar eso en el altar cuando se entregó al Señor. Y dijo: Señor, yo aunque juegue River los miércoles, que había culto, yo voy a ir. Y justo en el campeonato final, o no sé si era la final o la semifinal, era un día miércoles. Parece que a propósito Dios dijo: ¿ah, sí? Ahora te voy a probar tu corazón, si sos capaz. Y vino al culto. Y no se acordó ni si River ganó, perdió o qué pasó. Cuando terminó, ahí se enteró. Creo que había ganado. Creo. Y yo, hermano, era pasionario por Argentina en los mundiales. Era tanto, hermano, que hasta un día el Señor me exhortó
Porque yo cuando jugaba Argentina con según qué equipo, de qué nación, lo llamaba despectivamente, como se los decía a esa nación. Y un día me dijo el Señor en un mundial, nunca me olvido, mundial del 2006 en Alemania, me dijo, a esos que vos desproticás son tu prójimo. Y vos tenés que amar al prójimo como a ti mismo. Deja de ser tan fanático por tu nación y cumplí mi mandamiento. Hermano, nunca más. Dije, Señor, yo renuncio, es verdad. Yo no me puedo poner así tan pasionario por un partido de fútbol. Después ellos pierden o ganan, hermano, los dólares no te lo dan a vos, se lo dan a ellos. Es lo que yo siempre le digo cuando se amargan algunos, ¿para qué vos te amargás? Y ellos se agarran todos los millones y en dólares. Y vos estás, River, Boca, la copa fulana, la copa mengana. Y ellos se llevan palo y a la bolsa. Y a vos te dejan llorando y amargado. Decís, yo no me voy a amargar. Porque el cristiano, dice la alabanza, no puede ser amargado. Yo no me voy a gozar en Cristo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo me voy a despojar de la vieja vida con sus acciones y conducta. Le voy a decir chau al viejo hombre, chau a la vieja naturaleza y me voy a revestir de la vida en Cristo. Por eso va a haber cosas que tendrás que renunciar. Yo sé que muchos tenemos que renunciar a cosas. Decía esta la mañana. Número 3, que es una nueva vida en Cristo o despojarnos. Adopción de la nueva vida. ¿Qué es una adopción? Algo que adoptás, que tomás como propio. ¿Qué hacen los padres que adoptan hijos? Aunque no son hijos propios, ellos los toman como propios, porque los adoptan como si fueran propios. Es decir, yo tengo que adoptar mi nueva vida en Cristo. Esa vida tiene que ser propia para mí. No la del viejo naturaleza o el viejo hombre y no vivir según el modelo de este mundo. Mejor, dice versículo 2 de ese Romanos 12, mejor dejen que Dios transforme su vida en una nueva manera de pensar, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Que si tengo que adoptar la nueva vida, esto implica, mira, de revestirse de la característica de Cristo. ¿Y de qué estaba el Señor revestido? Es decir, de la justicia, de la santidad, del amor, de la paciencia y de mucho más, que son los frutos del Espíritu Santo. Santidad. El domingo pasado enseñamos santos en construcción. ¿Se podía o no se podía llegar a vivir una vida en santidad? ¿Es imposible? No. Si usted lo quiere volver a ver, está ahí en YouTube el mensaje del canal Brian Miller y puede ver santos en construcción. Se puede vivir una vida santificada. Tenemos que actuar en justicia. ¿Qué es actuar en justicia? Que sabiendo hacer lo bueno, lo tenemos que hacer. Porque Dios dice que lo toma como injusticia cuando yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago. Entonces Dios me lo toma por injusticia. Pero cuando yo sé hacer lo bueno, porque Dios me ha enseñado y me enseña por la palabra, y lo hago, lo ejerzo, lo practico, lo acciono, el Señor me toma por justicia. ¿Y qué era? ¿Cómo era el Señor? ¿Y cómo es el Señor? Justo. ¿Cómo es Dios? Justo. Por eso el Señor actúa en justicia. ¿Cómo es el Señor? Santo. ¿Qué es el Señor o qué es Dios? Amor. Dios no tiene amor. Dios es una acción. Dios es amor. Y Dios vaya que sí tiene paciencia. Yo el primero. Vaya si el Señor tiene paciencia. Y de ahí todos los otros frutos del Espíritu Santo. Porque el Señor es bondadoso. El Señor tiene gozo. Es alegre. Yo no sirvo a un Dios amargado. Allá un viejo cascarrabia tirando rayos del trono. ¡Ya! Se portó mal. ¡Ya!
No, yo sirvo a un Cristo alegre, gozoso, lleno de amor, de misericordia, compasivo, correctivo, sí, correctivo, porque muchas veces los corrige, porque la palabra dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Muchos toman que la corrección no es parte del amor, y la corrección es parte del amor. Gloria a Dios. Y para terminar vamos a poner base bíblica a todo esto, porque esto tiene base bíblica. Mira, Efesios 4:22. En todo este capítulo el Señor me hacía entender que está todo ese cambio que Dios espera de nosotros. Renunciar a la vieja naturaleza, al viejo hombre, a la vieja vida, y vivir la nueva vida en Cristo. Mira, Efesios 4:22. Yo voy a leerlo, unos versículos en Reina Valera, y después voy a leerlo en Palabra de Dios para Todo, y les voy a decir en qué momento voy a cambiar la versión. ¿Por qué, pastor, se cambia de versiones? Porque hay versiones que son más claras que otras para que la gente comprenda mejor. Entonces yo siempre te digo, no tengas miedo de leer otras versiones. Léelo en Reina Valera, pero busca otras versiones, porque hay versiones que te van a traer más entendimiento y va a arrojar más luz. Efesios 4:22 en Reina Valera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí, el viejo hombre, ¿de qué está viciado? De los deseos del engaño. ¿De quién? ¿Del engaño de quién? De Satanás, porque Satanás es padre de mentira por naturaleza. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya el Señor nos dijo cómo tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Y vestíos, versículo 24, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, cuando yo decido, porque recuerden que despojarse es una decisión, todo esto comienza a renovarse en mí. Mi alma se comienza a sanar, el espíritu de mi mente se comienza a renovar. Hay cosas que yo ya no voy a desear más. Hay lugares que yo no voy a querer estar más. Hay conversaciones que yo no voy a querer participar más. Y mira cuáles son las características del hombre vestido o la mujer en la esencia de Cristo, en la nueva vida. ¿Cuántos quieren saber esa característica del vestido del nuevo hombre o de la nueva mujer? Mira, Efesios 4:25 comienza a decir, cuando hay una renovación, las cosas que ese hombre, esa mujer va renunciando y va desechando. Dice, por lo cual, desechando la mentira. La gente que tiene problema con la mentira, cuando se renueva en Cristo, ¿qué comienza a hacer? Desecha la mentira y hablad verdad cada uno con su prójimo. Comienza a hablar la verdad con su prójimo, porque la palabra dice, la verdad te hará libre, y si el Hijo del Hombre te libertare, serás verdaderamente libre. Cada uno con su prójimo. Entonces, ¿cómo tenemos que hablar entre nosotros y con la gente? Con verdad. Es decir, no con el espíritu de Pinocho. Decía, a Pinocho hay que quemarlo en el altar, porque Pinocho era de madera. Ay, se hizo un niño de verdad, era de madera primero. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos. Es decir, nos vamos a enojar en un momento, porque hay situaciones que te enojan. Y hay gente, hermano, que te hacen enojar. Porque hay gente a veces que te hacen las cosas a propósito. ¿Vos sabés que hemos aprendido que así como el Señor nos asignó un destino profético que alcanzar y un propósito en Dios que cumplir, Satanás también nos asignó verdugos? ¿Y a quiénes agarra Satanás para influenciar y hacerte a vos enojar? A los que andan en la carne. Es decir, a los carnaza, a los que dicen que llevan una vida de oración y solamente oran en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena, si es que dan gracias por los alimentos, porque algunos tienen tanta hambre que ni siquiera gracias, Señor, por este alimento. Pero vos le preguntás y ellos te dicen que llevan una vida de oración. Eso es una actitud de oración. Orar es tener intimidad con el Padre.
Orar es adorar. Orar en un momento es guardar silencio, decirle: Padre, háblame, que tu hijo oye. Orar es consultarle a Dios por su voluntad, si lo que estamos haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Orar es preguntarle al Padre: Padre, ¿esto te está agradando como yo lo estoy haciendo? Orar es consultarle a Dios si está de acuerdo con la decisión que vamos a tomar. Hay gente que toma decisiones y después quieren orar. Orar es hacer intervenir a Dios en todas las cosas. Orar es no hacer nada sin consultar si es la voluntad de Dios. Su hermano, yo todo lo pongo en la voluntad de Dios. Había promesas para mí este año. Yo digo: Señor, yo lo pongo en tus manos y en tu voluntad. Señor, tú me hablaste esto en profecía, yo lo pongo en tus manos, bajo tu voluntad. Si lo creo, y si es tu voluntad, yo voy a ir a tal o cual lugar, si es tu voluntad. Dice: airaos. Pero cuando estás en el nuevo Cristo va a haber cosas que te van a enojar. Pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si nosotros decimos que somos cristianos y tenemos la vida en Cristo, yo me puedo enojar en ciertas situaciones, pero no puedo estar una semana enojado, resentido, ofendido. Si digo que soy nueva criatura en Cristo, tengo que hablarlo, tengo que expresarlo, o me tengo que despojar. Pero hay gente, hermano, que cuando se enojan, primero arde Troya. Y después a algunos les dura el enojo. Algunos viven, en vez de una vida en Cristo, viven una vida de transforme. Por ahí vienen peleando para la iglesia, pero llegan a un templo. No, airaos. Hay cosas que te enojan, pero no llegues al resentimiento del corazón, porque eso ya es pecado. ¿Por qué? Porque Efesios, en el siguiente versículo 27 dice: no deis lugar al diablo. Entonces hay cosas que a veces el diablo no se mete porque sí, es porque yo le doy lugar. ¿Me va entendiendo? Porque yo le doy lugar a ciertas situaciones por no actuar conforme a la palabra del Señor. Y la gente, hermano, que le dura las ofensas, ¿sabe de qué se tiene que despojar? Del orgullo. Porque la gente orgullosa jamás reconoce y no les gusta pedir perdón. Y no reconocer que se equivocó. Porque el orgullo es más grande. La gente orgullosa y autosuficiente son las personas que más les cuesta reconocer y pedir perdón. Entonces le dan lugar ¿a quién? A Satanás. ¿Qué le dice el diablo a Dios cuando va contra la prueba de Job? ¿Qué le pregunta a Dios al diablo? ¿De dónde vienes? ¿Y qué le dice el diablo? De recorrer la tierra y ver a los hijos de Dios. Quiere decir que Satanás nos rodea muchas veces. Por eso dice que él anda como león rugiente, mirando a quién devorar. ¿Y qué come un león? Carne. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, matamos de hambre al león rugiente y nos alimentamos en la palabra, en la nueva vida en Cristo, y le damos gloria al león de Judá. La tribu de David, la raíz de David, el león de Judá, el que ha de venir, el que está rugiendo desde el cielo y anunciando al mundo que su venida está cerca. La pregunta es: ¿a quién le vas a dar de comer? Yo, el león rugiente, que se muera de hambre, que se muera. Pero me voy a alimentar por la palabra para glorificar a Dios.
en la nueva vida en Cristo. Entonces que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. ¿Qué es el sol? Que no pasen tantos días, iglesia amada, de reconocer nuestros errores, y si te tenemos que pedir perdón, pidámonos perdón. Dejémonos de hacernos tanto el importante. Porque el más importante es Cristo. Más importante es Cristo. ¿Me vas entendiendo con la vida? Por eso son decisiones que hay que tomar. A partir del versículo 28 y al 32, y terminamos con esto en Palabra de Dios para Todo, el mismo capítulo de Efesios 4. Esta es la nueva vida en Cristo. Dice: el que era ladrón, deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos, así podrá compartir con el que no tiene nada. Por eso yo siempre le digo a los trabajadores: usted no se lleve nada de su trabajo sin antes pedir permiso a su autoridad. Y eso yo lo puedo enseñar con toda libertad, porque trabajé muchos años en empresa. Pero yo a usted le conté, nunca me llevaba un resaltador para el Instituto Bíblico si antes mi jefa no lo sabía. Nunca sacaba una fotocopia en la empresa para mis trabajos prácticos si mi jefa no me daba la autorización como jefa de la empresa. ¿Por qué? Porque yo sabía que las cosas de la empresa eran de la empresa y no mía. Y había compañeros míos que estudiaban en la facultad y se llevaban, se deja de ser tonto, que anda teniendo que pedir permiso, agarrá y total, mira cuántas hojas hay acá, ¿quién te va a controlar? Pues yo decía, hay alguien que me está mirando. Tanto fui a la jefa y tanto le pedí permiso que un día la jefa me dice: mirá, Juanito, yo me decía Juanito, no me pidas más permiso porque yo sé cómo sos vos. Llévate todo lo que necesites. Saca fotocopias, llévate resaltadores, llévate ganchito para la brochadora si usás para enganchar los trabajos. Hacé porque yo sé cómo sos vos. El día que hubo reducción de personal en Macro y nos despidieron a todos los viejos, pero los viejos empleados, porque les salíamos caro, hermano, eran unas 15 días que eran unas bajas tremendas. Todos venían con los recursos humanos, hacía parar al de seguridad al lado para que vos agarres tus pertenencias personales y te las lleves. La famosa, ¿vio las películas? Cuando te vas con la cajita, es verdad eso. Te traían la caja. Yo, para la gloria del Señor, fue al único que no le pusieron seguridad. Porque mi jefa le dijo a Laura Guber de Recursos Humanos: Juan, yo sé cómo es, y yo no voy a permitir que él se vaya con una seguridad al lado. Ni la de Recursos Humanos vino a supervisarme. Yo agarré todas mis pertenencias con toda libertad. Las puse en mi cajita, puse hasta la planta. Salí dando gracias. Y cuando me iba para la parada del colectivo con mi caja, porque usted no se piensa que yo siempre anduve en auto, También caminé y anduve en colectivo como usted. Muchos años. Me fui con mi cajita y tenía Instituto Bíblico ese día. No me fui a mi casa a llorar las penas amargas. Ay, me sacaron y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Con la cajeta y todo, me fui a estudiar el Instituto Bíblico. Porque yo sabía que el Señor algo tenía para mí. Porque Dios nunca te va a dejar en vergüenza, ni te va a desamparar. Vos estás en la buena voluntad perfecta de Dios. Dios te va a respaldar. Será la leve tribulación momentánea, pero va a producir en ti un peso mayor de su gloria. ¿Y sabes qué? 3 años el Señor me tuvo sin trabajo secular. Y me acuerdo que un hermano de la iglesia, Dios lo tomó y me dijo: pastor, tranquilo, porque es Dios que le está permitiendo este tiempo, porque lo necesita más tiempo en el altar, porque Dios lo quiere llevar a otro nivel, pero Dios le va a proveer. Hermano, fue el tiempo que más el Señor me hizo agenda, donde más me llamaban a predicar. Usted me conoce a mí, yo no pido nada a nadie. Era donde más me sembraban. Y en esa época vivíamos con mi suegra y había que pagar impuestos. ¿Y sabe lo que decía mi suegra? Verdaderamente, Juancito, Dios está con vos, porque eres el primerito que pagas. Dios está con vos. Nunca dejamos de pagar un impuesto, porque Dios nos proveía. Y yo nunca, los que están conmigo de hace años, nunca les vine a llorar a la iglesia. No tengo.
Alguna vez le dije a ustedes, no tengo, por favor, no tengo. A Dios. Y el Padre proveía. 3 años, hasta que Dios de Macro me llevó a la última empresa con un sueldo mayor y con beneficios mucho mayores del trabajo que yo tenía anterior. Y ahí me tuvo el Señor 6 años hasta sacarme al tiempo completo por Él. Y del último trabajo salí con una carta de recomendación de por cuál era el motivo y qué clase de trabajador era yo. Presenté el currículum, hermano, en un montón de lugares, pero nunca más el Señor me volvió a abrir una puerta laboral. Pero nunca más el Señor dejó de sustentarme. Siempre nos sustentó. Y ahora puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Y usted sabe, me puedo mover de aquí para allá en libertad porque mi vida está ofrendada completamente al Padre. Pero eso, ¿quién lo hace? Dios, no te salgas si no es Dios quien te saca. Porque a mí me decían los profetas y yo decía, no, yo me voy a jubilar acá. A mí me encanta trabajar de lo que hago. Me apasiona venir a la empresa. No me voy a mover si Dios no me saca. Hasta que un día llegó el tiempo de Dios. Y acá estamos, decir, sustentado por la mano de Dios. 29, y esto es tremendo. Mirá la nueva vida en Cristo. No digan malas palabras. El que está en Cristo, ¿qué pasa? No dice malas palabras. Palabritas feas. Yo que se le enseña hasta a los niños de la escuelita. Cuidadito la boquita lo que dice. Cuidadito los ojitos lo que miran. Cuidadito las manitos lo que tocan. Cuidadito los piecitos donde van. Eso se lo enseña hasta a los niños, hasta a los párvulos. En la escuelita bíblica de 2 a 4 años se le enseña cuidadito la boquita lo que dice. ¿Cómo estamos con las palabras? Cuando te agarras un dedo. ¡Ay! La punta del obelisco. ¡Ah! ¡Ay! Miércoles. Y hay otro que es fuerte que no se lo quiero decir. Que acá está la protagonista que lo oyó, que se lo dijeron y lo oyó y casi se hacía la señal de Reina Valera. Santa Reina Valera, palabra de Dios para todo, nueva versión internacional. Porque había entendido lo que supuesta y era como un doble palabra de chiste. No, esa no se la voy a decir. Decir, en Cristo ya no decimos malas palabras, ¿o sí? Sino palabras que ayuden y animen a los demás para que los que hablen le hagan bien a quien lo escuche. Si lo que yo hablo tengo que hacerle bien a los que me escuchan. Esa es la nueva vida en Cristo. ¿Qué pasaba con Cristo cuando hablaba? Les hacía bien a los que oían. ¿Qué pasaba con los discípulos transformados? Les hacía bien a los que oían. Y lo que yo hablo, ¿le hace bien a los que escuchan? Gloria a Dios. 30. No hagan poner triste al Espíritu Santo. Mira, hermano, cuando nosotros no vivimos una vida según Cristo, ¿sabe a quién hacemos poner triste? Al Espíritu Santo. Yo no quiero hacer poner triste al Espíritu Santo, hacerlo llorar. ¿Quién es la garantía para completa liberación en el día señalado? En Reina Valera dice, ¿quién es el sello para vuestra salvación? El Espíritu Santo. Y mire 31, quítense de ustedes toda amargura, toda ira, todo enojo, todos gritos, toda calumnias y toda malicia. Decía, ese es el nuevo hombre y mujer revestida en Cristo. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Para terminar, despojarse en la Biblia es un proceso de transformación espiritual que implica renunciar a la vieja vida pecaminosa, renovar la mente y adoptar una nueva forma de vida en Cristo y caracterizada por la justicia, la santidad, la bondad y la paciencia de Dios.
¿Cuánto nos queremos parecer más a Cristo? Necesitamos despojarnos, iglesia. Y mientras yo meditaba anoche, muy tarde anoche, en esto, el Señor me trajo una ilustración de la cebolla. Mire cómo está esta cebolla. Las cocineras aquí. Usted no puede usar esta cebolla así. O usted agarraría esta cebolla, la picaría y la mete en una ensalada. ¿Cómo está? Sucia, con cáscara. Cristo nos quiere usar, pero no así. Cristo te quiere usar, pero no así. Para eso me tengo que despojar. Y sacarme las capas como la cebolla. Despojado, dice el viejo hombre, según su naturaleza. Despojado de la ira, de la amargura, de las palabras corrompidas, de la mentira, de cuántas cosas. A ver, vengan dos o tres acá. Necesitamos despojarnos. Porque a veces el cristiano tiene muchas cáscaras. Muchas capas. Y se dejan tratar por las capas de afuera. Pero Dios comienza a sanar y a limpiarnos de adentro. La sanidad no es solamente afuera. Dios puede hacer un milagro físico, sí. ¿Para qué? Para dar testimonio que es poderoso. Y señal. Pero Dios quiere limpiarnos de adentro, sanarnos de adentro. A medida que vamos renunciando, vamos quedando limpios. Vamos quedando limpitos. Entonces el Señor dice, acá todavía tenés esa raíz. Fuera. Porque decidiste renunciar. Acá todavía tenés un poquito de una colita. Fuera. Ahora estás preparado para pasar por el agua. Porque esta cebolla no tiene que ir al agua. Y ahora estás preparado para que yo te comience a usar y ser útil para mí. Porque esta cebolla que puede ser lavada va a ser útil para una rica ensalada o una rica salsa criolla. ¿Te das cuenta, iglesia amada? ¿Cómo necesitamos despojarnos y renunciar a la vieja vida pecaminosa y vivir la nueva vida en Cristo? ¿Cómo? Por su palabra. Y la decisión no está en Dios. Está en mí. Porque soy yo el que voy a decidir qué vida quiero vivir. Si la nueva en Cristo, si parte en Cristo, porque hay gente que vive parte en Cristo, pero parte todavía con la vieja vida, o si verdaderamente me quiero entregar al Señor. Ay, pastor, es imposible. Con Dios todo es posible. Esa medida que uno se va entregando, se va ofrendando. Los cambios a veces no son repentinos, son progresivos. A medida que uno va renunciando y entregando, Dios te va preparando para usarte. Pero necesita una nueva vida en Cristo. Levanta la manito. ¿Cuánto la quieren? ¿Cuánto quieren esa nueva vida en Cristo? Aleluya. Yo siempre digo, estamos en los tiempos peligrosos. Estamos en esos tiempos que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 3, que habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Estamos cumpliéndose una de las profecías que Jesús enseñó, las señales antes del fin. Que el amor de muchos se enfriará,
por haberse multiplicado la maldad. Se está cumpliendo la profecía que Pablo enseñó a la iglesia, y muchos apostatarán de la fe. Se volverán atrás a los rundimientos de este mundo y le van a comenzar a creer a fábulas de vieja, pero se apartarán de la sana doctrina. Y la sana doctrina, iglesia, te enseñé, no es la vestimenta, no es una pollera larga, una corbata almidonada y un rodete que te diferencie y la cara lavada. Sana doctrina significa, doctrina es enseñanza sana, la enseñanza que el Señor te va a dar para poder sanar tu alma. Eso significa sana doctrina. Lo demás son dogmas de hombres, son imposiciones humanas, pero la sana doctrina es la enseñanza que nos sana. Eso es la sana doctrina. Y necesitamos despojarnos del viejo hombre y de la vieja mujer. ¿Por qué? Porque usted puede decir, pero yo ya me despojé. Hermano, hay cosas que van a querer volver. Hay cosas que van a querer volver, porque si hay algo que el diablo es, mira, que tenemos que aprender los cristianos, algo que el diablo es que no se da por vencido, es insistente. Por eso dice que él anda como león rugiente, él se va por un tiempo, pero vuelve. Vuelve a ver cómo está la casa de donde fue desalojado y echado un día. Si esa casa sigue todavía limpia, ordenada y llena del Espíritu Santo. Si en esa casa que simboliza el corazón, la vida nuestra, no hay ninguna rajadura ni hendidura que Él pueda entrar. Porque Él se va por un tiempo. Pero como es el viejo diablo y no pierde las viejas manias, Él anda siempre por ahora rodeando la tierra. Por eso dice que Él es el príncipe de las tinieblas de este mundo. Pero Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Porque cuando Cristo venga y establezca su milenio, todas las cosas se restaurarán como al principio. Y Satanás será atado por 1000 años y despojado del principado y potestades de este mundo, porque la Biblia dice que Cristo ya los exhibió en la cruz públicamente. Lo que pasa es que esto insiste, va y viene. Él no es omnisciente ni omnipresente como nuestro Dios. Él tiene sus demonios, sus secuaces, sus agentes, sus informantes. Entonces van y le llevan. ¿Sabes qué? ¿Viste ese que va todos los domingos a la iglesia? Hace un mes que tiene todavía falta de perdón y resentimiento en el corazón. Dice el diablo, mándenle un espíritu inmundo que lo controle y lo influencie. ¿Viste este que va? Fulana, no sabe las malas palabras que dice en la casa, lo maldiciente que es. ¿Y qué dice? Esto, mándele en ese espíritu que dicen. Así trabaja el reino de las tinieblas. Satanás tiene sus informantes, pero Dios es omnisciente y omnipresente. Y Él tiene misericordia. Por eso, iglesia amada, cuida el ambiente de tu casa. Cuida la atmósfera de tu casa. Si sos un cristiano en la nueva vida en Cristo, no importa que se enoje hasta el perro. Poné los límites como cristiano en esta casa. Hay que no importa si van o no van a la iglesia. Vos sos la autoridad de la casa. Y padres queridos, así sus hijos tengan 40 años y viven bajo el techo de su casa, usted es el que gobierna y manda esa casa. Si no le gusta la regla de la casa, que se vayan a vivir a otra casa. Y en esa casa que hagan lo que se le dé la misma gana. Pero en la casa
tienen que someterse, sujetarse a las reglas de la casa. Y si yo soy un cristiano, en mi casa no se dice malas palabras. En mi casa no se habla mal de la gente para calumniarlos, injuriarlos. En mi casa no se ven películas que no están de acuerdo a la voluntad del Padre. En mi casa no es un lugar para que vengan a beber, a emborracharse y a llenar las paredes de humo y impregnarla de tabaco, porque no es una cantina. Que vayan a la cantina, que vayan a la Mónica, que vayan a los suburbios. Pero usted tiene que hacer respetar los ambientes de la casa. En mi casa se ama la presencia de Dios. Yo una vez le regalé a mi madre, me acuerdo, una frase que compré en la campaña del hermano Carlos Anatonia, que decía: a mí no me traiga chisme, a Dios no le agrada, hábleme bien de Cristo, háblame de Cristo para el bien de mi alma. Y se lo hice poner a mi mamá en el modular. Hermano, una persona, una vecina que siempre venía a tomar mate con mi madre y a hablar de todo el edificio. Y yo le decía a mi mamá: no escuche, no permitas, porque después a vos te agarra la tristeza, tu alma. Leyó el cartelito, y le dijo a mi mamá: ¿eso lo puso por mí? No vengo nunca más a su casa. Le dije a mi mamá lo bien que hizo de no volver más, le dije. Por lo que leyó. Ahora, ella, ¿cómo se sintió identificada? Si el cartelito solo decía: no me traiga chisme, a Dios no le agrada, hábleme de Cristo para el bien de mi alma. Una simple frase de 4 renglones. ¿Cómo se sintió tocada, identificada y ofendida? Eso lo puso por mí, ni ella lo había puesto, porque se lo había puesto yo a mi mamá, yo se lo había regalado. Pero ¿sabe lo bueno? Que nunca dejamos de orar por ella, y en los años se entregó a Cristo. Ella, su hijo, su nuera, y todavía no tenía hijo, ¿no? Norma, de ahí, no tenía hijito, quedó embarazada después de convertida. Y hoy están sus hijos en Cristo. Él está sirviendo al Señor con ella en una iglesia, y nuestra vecina ya partió a la presencia de Dios. Pero salva, conoció a Cristo. Le hablamos de Cristo, después entendió y después ya se reía ella sola. Pensar que yo antes, decía, era de la contra. Y ahora, y no hubo culto, hermano, que haya faltado a casa de oración hasta el momento que partió. Decir, Dios puede cambiar las vidas. Pero cuando tú te mantienes firme, porque el evangelio es innegociable. Yo no negocio la palabra. La palabra es la palabra. Al que le gusta, bien, y al que no, también, porque la verdad te hará libre. Porque nosotros luego, los pastores, los ministros, vamos a rendir cuenta en el juicio final. ¿Qué hicimos con la palabra y qué hicimos con las almas que el Señor nos asignó? Si la sangre de ellos no caerá sobre nuestra cabeza, o por haber guardado y ocultado la verdad para que no se vayan o no se ofendan, lamentablemente la sangre de ellos cae sobre nuestra cabeza. Pero cuando vos decís la verdad te hará libre, y tú habrás librado tu alma. Levantá la manito, iglesia amada. ¿Cuándo nos tenemos que despojar? Tú sabrás de qué cosas. Tú sabrás de qué cosas te tendrás que despojar. Porque esto es cuestión de todos los días. Porque este cochino diablo no se da por vencido y va y viene, y rondea y dice: voy a ver cómo está la casa. Pero cuando encuentra tu casa llena de la presencia, no te digo una vida perfecta, pero ahí orando, diciendo: Señor, quiero ser libre de estas debilidades. Señor, este mal que hago, el que no quiero, eso hago, pero ayúdame. Eso es diferente. Señor, renuncio a esto, Padre. Me quiero despojar de esto. Ya no quiero vivir más esto. Padre, no voy a permitir más esto.
aunque sea borrado de la lista de invitados, aunque sea borrado, Señor, aunque no sea convidado a esas mesas, prefiero no sentarme en sillas de escarnecedores, ni andar por caminos de pecadores, porque ya anduve, Señor, esos caminos, ya los conozco, no te llevan a nada bueno. Quiero andar por el camino de la verdad, de la santidad, como decía el día miércoles, aunque sea torpe, por más torpe que sea, no te extraviarás cuando camines por camino de santidad. Quiero andar con los buenos consejeros correctos, no los que son los malos consejeros que me hacen oír lo que yo quiero oír. No, quiero andar con consejeros que me hagan oír lo que yo necesito oír. Porque no andaré en camino de pecadores, ni en sillas de burladores me sentaré. Porque quiero ser como ese árbol, Padre, del Salmo 1, un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Quiero ser ese árbol, porque la Biblia cuando habla de árbol simboliza al hombre, a la mujer. Quiero ser ese árbol, Señor. Quiero ser el árbol de Jeremías 17, que no importa el tiempo, la estación que viva, siempre está con su hoja verde y siempre está preparado para fructificar, porque no confía en hombres, sino que confía en Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón y la mujer que confía en el Señor. Serás como ese árbol de Jeremías 17, serás como ese árbol del Salmo 1, serás como ese árbol que vio Ezequiel, los árboles para sanidad a las naciones, cuando tuvo la visión que nadaba en esos ríos, que veía esos peces, que llegaba a la ribera y pudo ver esos árboles fructíferos. Serás como el árbol de Apocalipsis, comerás aquel día cuando el Señor venga por tu vida o venga por el rapto de la iglesia. Estaremos en delante de ese árbol de la vida, allí en Apocalipsis 22, comeremos del fruto para sanidad de las naciones. Oh Rama Shia Rama Haya Arrabai Shia Rama Isaba. Hoy es la mañana que el Señor te da la oportunidad de despojarte. Despójate. Renuncia a lo que tengas que renunciar. Cambia lo que tengas que cambiar. Pero revístete de la nueva vida en Cristo, según su palabra. Padre, bendecimos todos aquellos que van a ver por YouTube. Bendecimos desde aquí, desde el Ministerio Internacional de MIR, Dios es mi refugio. El Talar, Partido de Tigre, Buenos Aires, República Argentina. Te bendecimos. A las naciones de América, Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, que nos miran, que dejan sus comentarios. Que Dios te bendiga y que esta enseñanza te pueda ayudar para vivir una nueva vida en Cristo, según la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Levanta las manitas mientras adoramos.